Bello presente, hermosa mujer, diosa que se acepta, que se ama y que crea desde el poder de su corazón. ¿Te has preguntado de dónde vienen tus miedos? Y esa es una pregunta, bella mujer, que me hice precisamente haciendo el estudio del tarot. Por eso te invito, mejor, te invito a que en tu cuaderno de actividades de amor la escribas y la respondas y lo cuestiones, porque la mayoría de los miedos, hermosa, y pues no solo del tarot, o sea, en general, pero pues estamos hablando en esta serie de tarot y oráculos, los miedos que tenemos con el tema del tarot no vienen realmente del tarot, sino de las creencias heredadas y el desconocimiento y las experiencias mal explicadas o que hayan tenido otras personas. Entonces, cuando empezamos a cuestionar el origen y de dónde viene lo que creo, por qué lo creo, pues esto nos va a ayudar mucho a superar esas barreras, hermosa, porque yo entendí que cuando yo le respondía, como te contaba en el anterior video, a la consultante que tenía en las prácticas, no, eso no es para mí. Mi ego decía, no, pues como Claudia, o sea, tú una terapeuta que te vas a poner a hacer tarot, eso son cosas aparte, no tienen nada que ver. Y claro, yo lo veía muy lógico, muy racional, muy bien argumentado, pero ya cuando estaba estudiando tarot, yo me di cuenta que lo que estaba tapando con esa respuesta eran profundos miedos, miedos a ser rechazada, miedos a que perdiera mi prestigio, porque en el salón de clases, pues me fue muy bien, que tengo ese carácter de analizar mucho y siento que y mi ego quería conservar esa imagen, entonces no, era un peligro. Y cuando empecé a darme cuenta que detrás de esa respuesta no hacía sino tapar y tapar miedos, me sorprendí más de la herramienta tan poderosa que es el tarot, porque empecé a tocar aspectos de mi vida que una vez es como nos han hecho creer que el miedo, no, evita el miedo, pero evitándolo no sanas. Además que acá con el tema de los miedos, y sería un tema muy interesante para hablarlo en en la serie de Ser Mujer, porque hay unos miedos que son racionales, o sea, lógicos por conservar nuestra vida, pero hay otros que son solo heredados, como te estaba comentando. Los heredamos porque sí, porque nos dijeron, entonces ya lo doy por hecho y punto. Entonces, si me quedo alimentando esa energía, bellas, pues no estaría hablando desde esta experiencia y desde esta nueva mujer que empezó también a aparecer, una mujer más auténtica, más honesta, más pensante en el sentido de, venga, no como que sí porque sí o no porque no, sino analizando y sintiéndome y mirando qué pasaba en mí con esas respuestas que daba. Entonces, bellas, muchas mujeres sienten miedo al tarot porque les da miedo que les diga algo malo, porque de pronto eso abre puertas energéticas y bueno, entonces pues va a ir mal, porque se puede perder el control, porque entran en ansiedad. Y bellas, entiendo ese miedo porque es válido, hermosas. Vuelvo y les digo, yo lo experimenté y no es casual. Es decir, todo esto, el mismo hecho que a ustedes les esté llegando esta información es porque hay algo en ustedes energéticamente que lo están atrayendo. Es una forma de expresar una voz interna de cada una de ustedes. Y me veo en ustedes cuando yo empecé a hacer esa resistencia de no, eso no es para mí, es que yo no tengo talento, es que yo no sé leer, eso son gente que nace con dones, eso y es una negación permanente. Entonces, hermosas, hasta que no empezar a entrar profundo y dejar que mi corazón palpitara, bellas, porque era así como que, ay, me salió una carta, por decir una de las cartas que da a veces mucho miedo, puede ser la muerte, puede ser también el colgado, ¿sí?
Son cartas que cuando las personas las ven tienden a como, ay, no, qué peligro y se asustan. Entonces, es que las estoy buscando. Miren que la de Rider es también, claro, la imagen un poco más fuerte, pero uno las ve, ay, como que brinca, ¿no? La torre, el diablo, otras cartas que pueden mover, pero en un momento me permití que mi corazón tuviera ese susto, por así decirlo, como palpitara, pero sé que en algún momento se calmaba. Y entonces después de que sentir ese susto, yo decía, bueno, ¿qué me pasa? Empezaba a respirar profundo y decía, ok, tengo miedo a la muerte, ¿qué me pasa con la muerte? Y empezaba a hacer ese tipo de ejercicios bellas en las que eran temas tabú o temas que no consideraba relevante o podría desde mi ego decir, pues a mí no, o sea, yo, ¿sí? Em, entonces entrar en este mundo y empezar a hacer prácticas bellas transformó mi vida porque recuerdo que en una de las prácticas hubo un ejercicio y justo salió ese arcano de la muerte y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué? Y entonces ese corazón. Pero ahí era donde yo decía, las cartas ni son buenas ni son malas, son mensajeras. El tema es la información que hay en ti, el significante que tú le estás dando a esa imagen. Ahí es donde hay que trabajar en tarot terapéutico, porque no es porque te salga la carta a la muerte, porque la muerte no es una carta de muerte literal, es una carta de transformaciones y que son vitales, importantes y que las vivimos a diario, pero nuestro ego y nuestro sistema de creencias no nos permite verlo. Pero siempre transitamos esos ciclos de nacer y morir en muchas cosas, en muchos aspectos, incluso en el mismo día. Sí, nace un nuevo día, pero termina un nuevo día y al otro día nos prepara. Entonces es un nacer y morir. Entonces cuando tú empiezas a resignificar, tu vida cambia y tu vida es mágica. Entonces no es que el tarot sea bueno o malo, se trata de cómo lo utilizas. Por decirles un ejemplo, el agua es fuente de vida. El agua, sabiéndola utilizar, nos nutre y es importante tomar agua. Pero si tú no sabes manejar la energía del agua, si la tomas en exceso, si no la usas adecuadamente, si la contaminas, el problema no es el agua, es el uso que tú le estás dando. Entonces, claro, te vas a encontrar quizás con personas que puedan utilizar este tarot como una herramienta de amor, pero otras también la pueden utilizar como herramientas de manipulación. Y te van a decir, no, sí, eso, mire, pasa esto y te meten un terrorismo que, claro, sales corriendo porque lo que menos quieres es eso, pero también date cuenta que lo tienes en tu realidad por algo, porque allí hay algo que indagar. Entonces, hermosas, no es ni bueno ni malo, es el uso que le estemos dándolo. El otro ejemplo que hay es como el cuchillo. Todos en una casa tenemos un cuchillo, pero ¿para qué lo utilizamos? Como una herramienta en la cocina. Entonces, uno sabe que lo tiene que manejar con cierto cuidado, que es para esto, porque si no, pues nos cortamos. Entonces, no es que el cuchillo sea malo, es quien lo usa. Por eso acá, Bellas, y yo les decía que o al menos en las formaciones que yo doy, les ayuda a construir su perfil como tarotistas. Es muy importante, hermosas, que lo construyamos, porque no se trata que sean como X o Y persona, sino que ustedes despierten y desarrollen sus talentos y sus dones, pero para eso hay que primero atravesar los miedos que encontramos con el tarot. Y si yo aprendo a atravesar los miedos que encuentro con el tarot, aprendo a atravesar los miedos que se me presenten en diferentes áreas de vida. Entonces, por eso el tarot es una herramienta para liberar miedos y no como una sentencia. Yo les digo en las lecturas, el tarot es un diagnóstico, no una sentencia. Tú eres dueño de tu vida, tú eres dueña de tu realidad. Entonces, esto es un mensaje para que lo analices, para que trabajes, para que redirecciones tu vida, para que te pienses y sientas qué va a pasar contigo.
Entonces, miren que es muy diferente cuando empezamos a hablar del tarot, de los oráculos, cuando tú lo has vivido, cuando tú lo sientes. Por eso, bellas, a mí esos cursos como tan rápidos y que ya soy tarotista es válido y bueno, está bien. Pero, bellas, estamos todos los seres humanos con una grandeza tan inconmensurable que no es, o sea, no es amoroso empequeñecerla quedándonos en cursos pequeñitos y allí y ya, y de pronto sí, una persona cogió el tarot y empezó porque tiene ese don muy despierto, puede ver que venga así de vidas pasadas y súper poderoso, pero qué bonito que rompamos esas barreras del ego, indaguemos en nosotras mismas y revisemos qué hay de fondo y permitirme a través de la experiencia de hermosas personas que hay referentes como tarotistas que nos enseñan y nos transmiten ese mensaje tan amoroso, dejarnos también tocar, porque Dios, la divinidad, la fuente divina está en todo. Pero si no eres capaz de verlo así, entonces pregúntate cuáles son esos miedos, cuáles son esos miedos que te dicen que esto es malo. Aquí es una forma de escuchar los mensajes eh, de esa vibración espiritual de manera diferente, porque eso también son estigma y como les digo, lo iremos hablando, porque cuando trascendí y empecé a romper todo eso, me encontré con algo mágico y maravilloso que también resignifiqué en mi vida hermosa, si fue la confianza, volver a confiar en mí, relajarme ante una tirada, ante recibir una respuesta, un sí, un no, porque a veces, ay, no es que me va a decir que no, ay, no es que no sé qué, y es como en esa prevención, entonces no vivimos una vida auténtica, sino fingimos y fingimos. Y bellas, puede que uno aquí en la vida al humano lo enrede y le diga cosas, pero arriba será otra cosa. Allá sí te confrontas contigo mismo, allá no hay enredos de nada, porque la verdad, hay una frase en la Biblia que me encanta y la practico y es, y la verdad os hará libre. Y también, y la comprendí hermosas precisamente trabajando el tarot, porque no es la verdad de dientes para afuera que tú dices, no, yo dije la verdad y vuelves y tú le haces creer al mundo que estás diciendo la verdad y sabes que te estás autoengañando. La verdad os hará libre cuando te permites indagar, darte cuenta de tus miedos, darte cuenta que tu corazón se te va a salir por esa respuesta o por esa carta, pero todo pasa. Es un momento, vívelo, mira a ver qué pasa, escucha ese mensaje que hay allí y qué más te mueve. Entonces hay una relajación y una entrega a que esto es una guía muy amorosa y además hermosas porque nos permite una apertura a una nueva vida. Yo empecé a conocer una nueva mujer en mí, me empecé a conocer herramientas en mí para caminar los miedos, porque esto no exonera. Y además, bellas, hoy puede decir una pregunta típica que suele ser muy frecuente es, ¿voy a tener pareja? Y el hecho de que el tarot incluso te diga que sí vas a tener pareja, no garantiza que va a ser eterna, porque hay muchos factores que intervienen. Entonces, por eso ella nunca es ceder el poder al tarot, es saber tomar su mensaje. El poder sigue estando en ti. Cuando tú te dejas guiar, cuando tú dices, ok, ya voy entendiendo cómo va esto, pero bueno, vuelvo y digo, depende mucho de con quién te hagas una lectura de tarot o tomes un curso de tarot. Entonces, hermosas, el tarot, les quiero compartir que es un camino liberador de miedos y que no lo tomen como una sentencia, tómenlo como un diagnóstico si les gusta la consulta, pero siempre recuerden que el poder está en ustedes y que el tarot es una herramienta para entrar al inconsciente. Y de eso les voy a hablar en el siguiente video, de cómo el inconsciente, o sea, es la llave para entrar al inconsciente. Eso es también maravilloso, hermosas. Así que te invito a que te suscribas, comentes, compartas y sigamos esta serie maravillosa que he creado para ti, bella mujer, para seguir teniendo esa vida maravillosa. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.